Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, les damos una calurosa bienvenida y los invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. No se olviden de tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de aventuras y descubrimientos. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura muy especial. Algo que nos tiene realmente asombrados y que queríamos compartir con ustedes. Últimamente hemos estado pasando mucho tiempo en el bosque, disfrutando de la naturaleza y desconectándonos un poco de la rutina. Y en una de esas salidas decidimos hacer algo diferente, alimentar a los animales del bosque. Pero lo que empezó como un simple acto de bondad, se convirtió en una experiencia increíble, llena de sorpresas y encuentros inesperados. Prepárense porque se van a sorprender con quienes terminamos alimentando. Antes de sumergirnos en esta aventura, queremos recordarles que interactuar con la fauna silvestre requiere respeto y precaución. No estamos promoviendo la alimentación indiscriminada de animales, ya que esto puede alterar su comportamiento natural y su dependencia del ecosistema. Lo que hicimos fue una pequeña excepción, observando de cerca las especies y ofreciendo alimentos adecuados en cantidades moderadas. Siempre priorizamos el bienestar de los animales y el respeto por su hábitat. Dicho esto, acompáñennos a descubrir esta increíble experiencia. Todo comenzó un día soleado de otoño. Los árboles lucían una paleta de colores cálidos, desde el ocre profundo hasta el rojo encendido, creando un espectáculo visual que invitaba a la exploración. Decidimos preparar una pequeña cesta con alimentos naturales que sabíamos que serían seguros para los animales del bosque, unas manzanas cortadas en trozos pequeños y manejables, unas nueces sin sal, porque la sal es perjudicial para muchos animales, un poco de zanahoria rallada, para que fuera más fácil de digerir, cosas simples, pero nutritivas. También incluimos algunas bayas silvestres, cuidadosamente seleccionadas para asegurarnos de que no fueran tóxicas, consultando previamente una guía de flora local. Nos adentramos en el bosque buscando un lugar tranquilo y apartado, lejos de caminos transitados, de las rutas de senderismo más populares y de cualquier indicio de la presencia humana más allá de nosotros mismos. Queríamos que la experiencia fuera lo más natural posible, sin perturbar a los animales, sin imponer nuestra presencia de manera agresiva en su territorio. Buscábamos un claro bañado por el sol, pero con suficiente cobertura vegetal para que los animales se sintieran seguros al acercarse. Al principio, solo se escuchaba el canto de los pájaros y el susurro de las hojas movidas por el viento. El aire era fresco y limpio con un aroma terroso que solo se encuentra en los bosques antiguos. Era una atmósfera de paz y tranquilidad, una sinfonía silenciosa de la naturaleza que nos envolvía por completo. Colocamos la cesta en un claro del bosque, justo al lado de un viejo roble, y nos alejamos un poco, escondiéndonos detrás de un grupo de abedules, esperando a ver qué pasaba. Teníamos un poco de nervios, la verdad. No sabíamos si algún animal se acercaría o si nuestra presencia los asustaría y espantaría. Éramos intrusos en su mundo, y no sabíamos cómo reaccionarían. Pasaron unos minutos que parecieron horas. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el ocasional crujido de una rama o el lejano sonido de un pájaro carpintero. Empezábamos a pensar que nuestra iniciativa no iba a tener éxito, que los animales eran demasiado cautelosos para acercarse. De repente vimos un movimiento entre los árboles. Era una ardilla preciosa. De un color marrón rojizo brillante con una cola tupida y unos ojos brillantes que reflejaban la luz del sol. Se acercó cautelosamente a la cesta, olisqueando el aire con su pequeña nariz. Parecía desconfiada, moviéndose en pequeños saltos y deteniéndose a cada momento para evaluar la situación. Pero al final, la curiosidad pudo más. Tomó una nuez entre sus pequeñas patas delanteras y se la llevó corriendo a su escondite, un agujero en la base de un árbol cercano. ¡Qué emoción! Ese fue el primer animal que se atrevió a acercarse. Fue una sensación increíble ver cómo nuestra pequeña ofrenda era aceptada. Después de la ardilla, empezaron a aparecer otros animales. Vimos un grupo de mirlos picoteando las manzanas cortadas. Se acercaban con cautela, saltando de rama en rama y observando el entorno con atención. Eran pájaros pequeños y delicados, con plumaje negro brillante y picos amarillos. Unos conejos salieron de entre los arbustos y empezaron a mordisquear la zanahoria rallada. Eran conejos jóvenes, con pelaje suave y orejas largas y atentas. Se movían con agilidad, saltando y corriendo entre la vegetación.
Era un espectáculo increíble ver cómo diferentes especies compartían el espacio y disfrutaban de la comida que les habíamos ofrecido. Era una pequeña muestra de la diversidad y la armonía de la naturaleza. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando vimos algo mucho más grande acercarse. Al principio solo vislumbramos un movimiento entre los árboles, algo oscuro y grande que se movía con sigilo entre las sombras. Nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración para no hacer ruido, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La tensión era palpable, la anticipación casi insoportable. Y entonces salió a la luz un ciervo. Un ciervo majestuoso con una cornamenta impresionante que parecía una corona de ramas retorcidas. Era un macho adulto con un pelaje marrón oscuro y una mirada noble y serena. Se acercó a la cesta con paso lento y elegante, observándonos con sus grandes ojos marrones que parecían llenos de sabiduría ancestral. Nos quedamos sin aliento. Nunca habíamos estado tan cerca de un ciervo salvaje. Era una criatura impresionante, un símbolo de la belleza y la fuerza de la naturaleza. Parecía que no le importaba nuestra presencia, o quizás simplemente confiaba en nosotros. Empezó a comer las manzanas con calma, ignorándonos por completo. Sus movimientos eran suaves y deliberados, como si cada bocado fuera una ceremonia. Fue un momento mágico, una conexión con la naturaleza que nos llenó de alegría y asombro. Sentimos una profunda reverencia por este animal magnífico. Pero la cosa no terminó ahí. Después del ciervo aparecieron más animales que nunca hubiéramos imaginado. Vimos un zorro astuto y elegante con un pelaje rojizo brillante y una mirada penetrante. Se acercó sigilosamente a la cesta, moviéndose con gracia y cautela, como si fuera un fantasma entre los árboles. Robó un trozo de carne seca que habíamos añadido por si acaso, llevándoselo en su boca con rapidez antes de desaparecer de nuevo entre la vegetación. Un tejón con su característica máscara facial blanca y negra, también hizo acto de presencia. Era un animal robusto y musculoso con un andar pesado y determinado. Olfateó la cesta con curiosidad antes de empezar a cavar en busca de larvas y gusanos. Incluso vimos un erizo. Era un animal pequeño y espinoso que se movía con lentitud y timidez. Se acercó a la cesta con precaución, buscando insectos y bayas. Era increíble ver tanta diversidad de animales reunidos en un mismo lugar, compartiendo un espacio y un recurso común. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que interactuaban entre ellos. No hubo peleas ni agresiones, ni siquiera entre especies que normalmente se considerarían depredadores y presas. Parecía que todos entendían que había comida suficiente para todos y que podían convivir en paz. Era una lección de armonía y respeto que nos dejó impresionados. Nos demostró que la naturaleza es capaz de encontrar un equilibrio incluso en las situaciones más inesperadas. Durante varias semanas repetimos esta experiencia. Cada vez que íbamos al bosque, los animales nos recibían con entusiasmo. Algunos incluso parecían reconocernos, acercándose sin temor y mostrándonos una confianza que nos halagaba. Se había creado un vínculo especial entre nosotros y la fauna silvestre del bosque, una conexión que trascendía las barreras de las especies. Pero como les dijimos al principio, es importante recordar que esta interacción debe ser responsable y respetuosa. No queremos alterar el comportamiento natural de los animales ni crear dependencia de la alimentación humana. Por eso siempre ofrecimos cantidades moderadas de comida y observamos de cerca su comportamiento. Si notábamos que algún animal se volvía demasiado dependiente o agresivo, dejábamos de alimentarlo. Priorizábamos su bienestar por encima de nuestro deseo de interactuar con ellos. Además, es fundamental elegir los alimentos adecuados. No debemos darles a los animales comida procesada, dulces, sal o cualquier otro alimento que pueda ser perjudicial para su salud. Siempre debemos optar por alimentos naturales y nutritivos, como frutas, verduras, nueces y semillas. Investigamos cuidadosamente las necesidades dietéticas de cada especie para asegurarnos de que les estábamos proporcionando una alimentación adecuada. Esta experiencia nos enseñó mucho sobre la fauna silvestre y la importancia de respetar su hábitat. Nos dimos cuenta de que los animales son mucho más inteligentes y sensibles de lo que imaginábamos. Y que, si les damos la oportunidad, pueden convivir en armonía con los humanos. Aprendimos a observar, a escuchar y a respetar el mundo natural que nos rodea. Fue una aventura increíble, llena de sorpresas y emociones. Una experiencia que nunca olvidaremos y que queríamos compartir con todos ustedes.
Esperamos que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a conectarse con la naturaleza y a respetar la fauna silvestre. Queremos animarlos a explorar el mundo natural, a aprender sobre las especies que lo habitan y a contribuir a su conservación. En resumen, hoy les contamos sobre nuestra experiencia alimentando animales en el bosque. Lo que comenzó como un acto simple nos llevó a conocer criaturas asombrosas como ciervos, zorros, tejones y erizos. Aprendimos sobre la importancia del respeto a la fauna silvestre y la armonía en la naturaleza. Descubrimos que la conexión con la naturaleza puede ser una experiencia transformadora, que nos enseña valiosas lecciones sobre la vida y el respeto mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que hayan disfrutado viendo este vídeo tanto como nosotros disfrutamos grabándolo. Nos encanta compartir nuestras experiencias con ustedes y saber qué piensan. Su apoyo significa mucho para nosotros. Por eso los invitamos a dejar sus comentarios abajo contándonos qué les pareció el vídeo, si alguna vez han tenido una experiencia similar o qué tipo de animales les gustaría ver en el bosque. Nos encanta leer sus comentarios. Nos ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. También nos gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre nuestra experiencia. Y por último, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de aventuras y descubrimientos. Prometemos seguir explorando el mundo, compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.